Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nuestra cuarta sesión del curso de análisis de datos para la vigilancia en salud pública. Nuevamente un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan. Hoy inicio al contrario de todos los miembros de la Red Sur de Programas de Entrenamiento en Epidemiología de Campo, desde Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, que nos acompañan en estas sesiones y que están tomando el curso. Al mismo tiempo, un saludo para los referentes de vigilancia o las personas que hacen la analítica de datos en las instituciones de salud, en las empresas aseguradoras de planes de beneficios, en las secretarías de salud municipales, distritales, departamentales, a la gente del nivel nacional y a la gente de la academia y de organizaciones no gubernamentales que nos acompañan en este curso. Esta es nuestra cuarta sesión de un total de, espero, entre 14 y 16 sesiones. Todavía no hemos terminado de definir si vamos a hacer 14 o 16. En origen les habíamos informado que eran 14. Todas las sesiones están siendo grabadas y se depositan en el canal YouTube del Aula Virtual del Instituto Nacional de Salud. Usted entra a YouTube y escribe Aula Virtual INS y le va a enviar a la lista de videos que tenemos allí depositados, entre los cuales se encuentran las sesiones de este curso virtual. Hasta el día de ayer llevábamos ya 2 colgadas, creo que ya estábamos en el proceso de colgar la tercera, y en el transcurso de estos días estará subiéndose la cuarta sesión. Le recomendamos que por favor diligencien la asistencia. Hasta el momento, a pesar de que tenemos un tráfico de alrededor de 1.500, 1.700 personas día, solamente 450 personas están llenando en promedio el registro. Entonces les agradecemos que por favor diligencien este registro. Ya sin más introducción, sin más preámbulo, directamente al referir de lo que hicimos la sesión pasada, en nuestra sesión de la descripción general de la información en la segunda sesión. Recordábamos la importancia de la pirámide, que la pirámide hay que construirla, el lado izquierdo corresponde a los hombres, el lado derecho corresponde a las mujeres, suele presentarse mejor con porcentaje que con número de personas y adicionalmente se respeta que sus quinquenales o grupos decenales. Esto no es útil si no hago un contraste contra. ¿El contraste contra qué se debe hacer? Y para la composición de la distribución de la pirámide nacional en el país. Porque es lo que me dice si el patrón está siendo muy similar a lo que se esperaría de cualquier empresa, no hay algo inusual que haya que llamar la atención. Y lo segundo es comparar con la transición que ha tenido ese panorama epidemiológico general. Los chilenos, siempre pongo este ejemplo, en una evaluación que hicieron de la hepatitis A se dieron cuenta que el patrón de la pirámide nacional de la hepatitis A había cambiado y estaba principalmente a personas de 15 a 44 años, hombres, y con la definición de lo que significa la posibilidad de la transmisión sexual de la hepatitis A. Entonces es muy importante el contraste. Recuerden, no hacemos solamente descripciones de situación sin hacer contraste contra lo que viene ocurriendo. Y hablábamos de una nueva de tablas vacías que pueden ser importantes. Una es esta, que es la tabla vacía por unidades geográficas. Yo pongo aquí la unidad geográfica subnacional siguiente al nivel nacional en Colombia, que son los departamentos y distritos, pero puede suceder que en sus países corresponda a las provincias, las regiones, los departamentos también, y se puede colocar así. Así como les estoy mostrando esto, va a tener perfectamente subconjuntos de enfermedades que aparecen en el ejemplo que saqué de estas diapositivas, pero yo puedo tener subconjunto de enfermedades porque algunos eventos de interés en salud pública no es una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades, como ocurre con los defectos congénitos. También podría poner todas las enfermedades como todo dentro de una tabla, de manera que yo lo resumo. En la próxima sesión vamos a ver un especial para hacer una comparación basado en algo que ya algunos de ustedes conocen como el índice epidémico, endémico, que llaman otros, y a partir de eso poder construir de alguna manera si hay una variación real que en la sesión de hoy. Entonces, esa geografía debo hacer una diferencia en este caso estamos contrastando 4 años, pueden ser más años, utilizar el promedio de los años y contrastar contra el último año, o utilizar un año de referencia. Y veíamos que puedo hacer un diagrama de calor, gráfico que lamentablemente por un errorcito de pesos nos tomó un poquito más de tiempo en la sesión pasada, lo vamos a volver a repetir,
y vamos a ver la forma automatizada de hacer, más automática de hacerla, pero es sujeta a errores. Por eso suelo explicar la forma semiautomática. Vimos además la opción de hacer mil gráficos, que me permite ver la tendencia en el tiempo, lo hemos visto. Y tenemos que insistir, estoy mostrando un fenómeno en el tiempo, no solamente mostrar el fenómeno, sino que yo después, con la misma organización de la información, puedo contar historias. Si ustedes recuerdan en el ejemplo que les hacía de esa sesión, se veía cómo, en este caso era la prevalencia de desnutrición aguda, hay momentos en los cuales hubo departamentos que sufrían más y luego fueron apareciendo otros. Eso para las enfermedades infecciosas es importante porque me va contando la historia de cómo se va moviendo un fenómeno en el tiempo en los territorios. Puede ser con la malaria, perfecto para hacerlo. Recuerden que esta configuración me debe permitir contar historias. De la misma forma que ocurre con esta tabla vacía que contrasta los grupos de edad. En este caso no decidí no presentarles el año, sino el tiempo, para ver si hay un cambio de comportamiento. Ese gráfico nos permite hacer diagramas de calor. En este caso, el diagrama no es construido una columna, sino es construido de manera horizontal, como una fila, un registro, y eso me permite ver de alguna manera la intensidad del aporte que tiene el grupo en el momento del pico de ese grupo, para saber si en la historia, que estamos contando historias, hay cambios en el tiempo. Entonces, es importantísimo que lo tengamos en que ese diagrama de en determinado, la gran preocupación con COVID era si se pasaba de los grupos de 60 años y más a otros grupos poblacionales. De hecho, parte de la discusión ya está en que los niños pareciera que se están dando más. Eso hace parte de algo que algunos teóricos llaman como el efecto de los mínimos. Cuando los mínimos empiezan a afectar, los que son menos afectados, empiezan a afectarse, se hacen más visibles. Quiere decir que su afectación sea realmente más importante, y en gran parte porque los pediatras están más preocupados por el problema. Entonces voy a entrar a utilizar en este caso la tabla. Voy a utilizar una de las tablas que utilicé la sesión pasada y vamos a utilizar la tabla, disculpen, que preparé para la sesión de hoy, echando para poder integrar conceptos. Olvidé decirles en la introducción que el programa de formación les está compartiendo las preguntas que se hicieron en el chat de preguntas y respuestas que aparece dispuesto en la parte superior derecha de este Teams, que les va a permitir usted poner su pregunta, y esa pregunta nosotros tratamos de resolverla no directamente a ustedes, sino que lo resolvemos para todos. Entonces hay una sección de preguntas más frecuentes para que ustedes puedan tener algunos elementos claves de lo que han preguntado sus compañeros como parte de este aprendizaje que estamos haciendo todos. Aquí ustedes ven ya no la información aguda, sino esta es la información real de país de la mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años. Observan ustedes la información por departamento, que es el siguiente nivel subnacional. Aparecen entre la columna C y la columna I, está representado el número de casos, eso lo vamos a utilizar para la segunda parte de esta sesión, y luego aparecen las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes, que es lo que aparece con decimales entre las columnas J y P. Entonces yo lo que voy a hacer es que no utilizar la misma serie de datos, sino que voy a utilizar la serie de datos correspondiente a este periodo, que es la mortalidad por desnutrición. Entonces me voy a ubicar en la casilla disponible para calcular los tres percentiles. Si ustedes recuerdan, vamos a calcular el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. ¿Para qué hago eso? Aquellos que estén por debajo, una vez lo coloco porque algunos tuvieron dudas al respecto, sean menores o iguales al percentil 25, ¿sí? Los vamos a llamar de bajo riesgo. Estábamos pintando verde. Lo que esté entre percentil 25 y percentil 50 lo vamos a llamar de mediano, moderado, medio riesgo. Eso lo vamos a pintar de amarillo. Lo que está entre percentil 50 y percentil 75 lo vamos a llamar de alto riesgo y lo vamos a pintar de naranja. Y lo que esté por encima, entonces aquí yo hago la aseveración, por encima de percentil 75, lo voy a llamar muy alto y eso lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Por algunos efectos de los errores que cometí con la escritura, fue errores más que mi teclado estaba muy sensible y no me dejaba borrar ciertas cosas.
cometimos un error en donde nos aparecían unos blancos. Algunos hicieron la observación en el chat que eso podría corresponder a que un rango era reemplazado por otro. No, realmente no pasaba eso, porque el rango generalmente me coge mayor que, ¿sí? Entonces no va a haber problema en ese sentido, mayor igual que. Entonces voy a pasar ya a hacer los cálculos. Nuevamente esta es la forma semiautomática y es una forma segura. Y ahí voy a aprovechar para que dos conceptos les queden más claros con respecto a la anterior sesión. Entonces me voy a ubicar aquí en J41, que es al final de donde tengo la columna de los datos. Y me voy a ubicar ahí, voy a darle la opción en inicio, una opción que se llama formato condicional, que generalmente aparece al centro de la barra de herramientas. Doy clic en formato condicional. Yo podría utilizar una forma automática, de hecho lo voy a hacer más rápido, pero voy a utilizar la que es semiautomática, insisto. ¿Por qué? Porque quiero que interiorice el concepto y además que disminuya la posibilidad de cometer un error. Entonces le voy a decir nueva regla, no hay problema, y me aparece esta ventana de regla de formato. Voy a utilizar la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Le estoy dando la construcción de esos 4 grupos y le voy a decir valor de la celda que sea menor o igual que. Y donde está el campo vacío adyacente, que es donde yo voy a escoger el valor, voy a escoger el valor donde está. Ay, perdón, antes tengo que calcular los percentiles. Voy a calcular rápidamente los percentiles, ya me había adelantado. Entonces, el percentil encojo la base de datos, qué pena, me faltaba un pasito importante. Le pongo punto y coma, 0,25, y ahí está la fórmula del percentil 25. Para poder calcular las otras, entonces voy a copiar después del igual para que me ahorre. No puedo arrastrar porque si arrastro cometo el error de cambiar la matriz. Entonces, por eso prefiero copiar y luego lo que hago es cambiar la K, que es el percentil que estoy buscando. Entonces ahí están ahora sí los 3 percentiles. Me voy a ubicar ese en J39, el primer dato de mi serie. Voy a hacer es asignar la regla para luego podérsela aplicar al resto de la serie. Entonces me ubico en J39, le digo formato condicional, ahora sí estoy bien, le digo nueva regla, le digo aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y le voy a decir ahora sí menor o igual que. Le doy clic en este campo vacío, en esta casilla, que yo le llamo cuchuflí. Cuchuflí significa algo que no tiene nombre. Le doy clic aquí en este cuchuflí, selecciono la celda donde está percentil 25 y aquí viene una pregunta que me hicieron bastantes en las preguntas y respuestas de este chat. ¿Por qué le voy a quitar el primer signo pesos? Porque eso me convierte en constantes estas 3 cifras, la cifra de percentil 25, 50 y 75, de acuerdo a lo que yo selecciono. Si yo voy a querer utilizar la misma regla para poder utilizarla en las siguientes columnas y yo no le quito el primer signo pesos, él va a seguir asumiendo que lo constante es lo que aparece en estos 3 valores. Es decir, cuando yo le quito el signo pesos, esta regla que estoy creando le va a servir a las siguientes columnas. Si yo no le quito el primer signo pesos, estos 3 valores van a ser constantes. Por eso es que le quito el primer signo pesos. Voy a ser cuidadoso, asegurarme que quite ese signo pesos. No sé por qué mi ratón está un poco sensible y no me deja con facilidad. De hecho, no me lo está dejando hacer. Por eso fue que cometí los errores. No sé qué es lo que está ocurriendo, pero no me está dejando con facilidad cambiar los valores. Me va a tocar escribirlos porque está muy sensible. No sé qué pasa. J pesos 41, que es donde se encuentra. J pesos 41, que es donde se encuentra el percentil 25. Le doy cuchuflí, le digo formato, selecciono el relleno y el relleno va a ser verde. Usted puede escoger el verde que quiera. Le hice aceptar y luego le hice aceptar. Entonces tengo el primer grupo que es por debajo del percentil 25 que dije que iba a ser verde. Me voy nuevamente a formato condicional, le digo nueva regla, aplicar a las que tengan y voy a seleccionar entre. Entonces le voy a poner, selecciono la celda, voy a intentar quitarle, no sé qué es lo que está pasando con mi ratón. Entonces escribo J pesos 41, me tocó manualmente porque no me está dejando, igual J pesos 42. Si yo selecciono con el cuchuflí no va a haber problema. Si usted tiene su ratón funcional,
No sé qué está pasando, pero no me está dejando a mí particularmente hacerlo. Entonces le digo formato, voy a escoger el color amarillo, le digo aceptar y le digo aceptar. Este departamento no cumple con esa condición, luego no puedo ponerlo ahí. Entonces me voy nuevamente, no va a aparecer el formato condicional, le voy a decir nueva regla, aplicar a las que contenga, le digo entre, selecciono primer cuchuflí que es percentil 50, trato de quitarle el primer signo pesos, como les digo, no sé qué está pasando con mi ratón, pero está siendo muy terco, entonces le digo peso igual J pesos 42, que es la celda donde se encuentra ese percentil. Dios mío. Pesos 42, al fin lo hice. Y la segunda que va a ser igual J pesos 43. Usted la puede seleccionar y quitar el primer signo pesos sin problema si no le está causando lo que me está pasando a mí accidentalmente con mi touchpad. Entonces le digo eso, le coloco el color naranja y le digo aceptar. Este tampoco corresponde a ese color. Luego me voy a formato condicional, le digo nueva regla a las celdas que contengan y le voy a decir mayor que, no mayor igual que. Selecciono la celda donde está el percentil 75, entonces como me toca manualmente, entonces J pesos 43, le quito el primer cuchuflí, formato, color rojo y le digo aceptar. Cuando le diga aceptar debe aparecer rojo, que ese es un departamento rojo. Tengo que verificar que me haya quedado bien. Como les digo, tengo el problema con mi ratón, entonces me toca volver a verlo. Entonces le digo formato condicional, administrar reglas. Y voy a hacer, revisar que me haya quedado bien el signo pesos. Entonces le digo editar regla. Valor de la celda mayor que J pesos 43, que es efectivamente donde está el percentil 75. Me voy al naranja que debe ser entre 42 y 43. Entonces le digo editar regla. J pesos 42, J pesos 43, entre y naranja, perfecto. El siguiente es entre 41 y 42, entonces le digo editar regla, J pesos 41, J pesos 42, perfecto. Y lo mismo el otro que va a ser menor o igual, editar regla, menor o igual que J pesos 41 y le digo aceptar. Listo, parece que no hay ningún problema. Entonces ahora lo que voy a hacer es copiar el formato. Entonces, copie el formato como usted lo sepa hacer. Yo simplemente le digo control C, que es la forma más rápida. Hay más formas para poderlo hacer. Botón derecho del ratón, copiar, o me voy a inicio, copiar. Existen muchas formas de hacerlo. Le doy brocha, ¿sí? Que es lo que yo hago. Y luego lo que hago es pintar la serie de ahí para arriba. Entonces, noten que todas las celdas adquieren un valor. Ustedes dirán, pero usted sí es, no aprovecha la oportunidad, todo está sistematizado, ¿por qué de una vez no le pone a todos? Porque si yo hago eso, ¿sí? De ponerle a todos inmediatamente, él va a tomar de referencia los datos de la primera columna. Entonces yo no puedo hacer eso, por eso tengo que hacerlo un poquito manual para cada una de las columnas. Entonces yo ya voy a calcular el valor de los percentiles para las siguientes dos columnas y ahora lo que voy a hacer es copiar, le pongo la brochita y suelto en la siguiente columna. Copio nuevamente y suelto en la siguiente columna. Entonces noten cómo él me va configurando columna por columna. Nuevamente les insisto, eso les pasa mucho a mis chicos a veces que lo hacen automáticamente y lo que hacen es hacerlo una vez y luego arrastran el formato para el resto de las columnas. Cuando ellos se dan cuenta, muchas veces lo que están utilizando de referencia no es el valor de referencia. Recuerden que estos tres es lo que estoy denominando valores de referencia. Entonces, cuando arrastran automáticamente hacia la derecha, está utilizando el valor de referencia esos tres amarillos que yo tengo. Por eso tengo que hacerlo así, uno a uno. Si no lo hago así, meto la pata. Entonces tengan cuidado con eso. Ahora les voy a mostrar cómo se hace automáticamente. Entonces primero se los voy a mostrar sin tener ninguna regla, es decir, este es el automático completo. Y es que yo voy a seleccionar acá desde M de mamá 2, es decir, desde mi cuarta columna de datos en tasas, hasta la celda correspondiente al M39. O sea, lo que hice fue seleccionar la siguiente celda. Y ahora le digo formato condicional, le voy a decir escala de color, le voy a decir que dentro de las escalas de color que me administre la primera o que me administre la segunda más bien. ¿Sí? No sé si vieron lo que hice. Entonces, él automáticamente, o sea, nuevamente repito que hice, me fui a formato condicional y en vez de seleccionar nueva regla, seleccioné escala de color y en la escala de color
me va a aparecer una serie de opciones, voy a utilizar la segunda, que es la que le da el rojo al mayor valor. Entonces le doy clic. Entonces usted dice, ah, pero esa fue fácil, la hizo automáticamente. No sé si la percepción del color con la transmisión que estoy haciendo, ustedes se están dando cuenta que ya no aparecen 4 colores, que es lo que yo quiero, sino que aparece un jurgo de colores. En este caso están apareciendo, si no estoy mal, 10 colores diferentes. Es decir, aparece tonos de verde, tonos de amarillo, naranja y tonos de rojo. Entonces no es fácil que usted pueda seleccionar cuáles son los rojos, cuáles son los verdes, los amarillos y los verdes, que es lo que estamos proponiendo en esta estratificación de riesgo. Por eso, esta es una forma de afán para rápidamente encontrar los rojos, para rápidamente encontrar los verdes, porque pues si se dieron cuenta no me gasté sino unos segundos, pero no es la recomendada de hacer. Entonces, si yo estoy en un momento en el cual estoy en una reunión y estoy analizando datos rápidamente, pues hacer las 4 reglas me toma tiempo, entonces saco esta rápido. Hay una forma intermedia que es utilizando iconos, que algunos de ustedes preguntaban. Me voy a la siguiente casilla disponible, que es la N, selecciono el rango de datos, y entonces hay una opción que dice formato condicional conjunto de iconos. Dentro del conjunto de iconos, noten que él me aparece una serie de opciones en que me permite poner flechitas arriba, abajo, me permite poner botones tipo semáforo, me permite poner banderas, X menos, me permite poner sectores circulares. Hay estilos. La invitación es que cacharree, que trabaje con esos datos para que usted pueda ver cuáles opciones tiene para presentar información. De hecho, la utilización de esto, más los minigráficos que vimos antes, les va a permitir tener una cosa que se llaman tableros de control. Entonces yo voy a utilizar de todas esas opciones una que es semiautomática, un poquito más automática que la que les expliqué primero, que es más reglas. Entonces selecciono más reglas y él me va a presentar las diferentes opciones de iconos. Entonces yo le voy a decir, mi estilo de icono va a ser de 4 botones, como un semáforo. Entonces voy a seleccionar esta, que es negro, rojo, verde, amarillo y verde, que es un semáforo convencional. Sin embargo, y hay una cosa interesantísima, él me dice cuál es el punto de corte que quiere. Un porcentaje del total de los datos, un percentil o unos valores específicos. Yo le voy a decir, voy a utilizar percentiles. ¿Dónde le digo eso? Note que al final de cada una de estas reglas aparece una cosa que dice tipo. Allí le voy a decir percentil, percentil, percentil. Noten que él automáticamente ya había escrito 75, 50 y 25. ¿Sí? Pero como yo estoy invirtiendo los colores, o sea, el color de mayor de 75 realmente es el negro, o el rojo más intenso, digámoslo así, tengo que decirle aquí arriba en una casilla que dice invertir criterio de ordenación de icono. Le digo clic allí y me aparece ahora sí el orden que yo quiero. Lo segundo es que esto no está correspondiendo a la regla como la escribí porque no es mayor igual, sino que es mayor. ¿Sí? La siguiente también es mayor y la siguiente es mayor. Entonces, sí me voy a tomar un poquito más de tiempo que en el anterior, pero es mucho más seguro hacerlo así. Y entonces yo le digo aceptar. Entonces, automáticamente me está construyendo los iconos con la advertencia semaforizada de cómo está cada una de las unidades territoriales. Así como se los estoy mostrando con estos iconos, también se los podría mostrar con los iconos de la flechita hacia arriba, la flechita hacia abajo, con iconos de sectores. Incluso hay otra opción que se las muestro muy rápidamente, que es esta opción que no me disgusta del todo, que a veces puede ser muy útil, y es utilizar barras de datos, que me dice es comparado con el resto, qué tan intensa es la experiencia para cada una de las entidades territoriales. Es una forma elegante de presentarlo también. Entonces voy a hacer rápidamente el otro diagrama de calor, me disculpo, pero se me olvidó haber dejado lista la otra. Solamente para hacerla de rapidez, porque ya me está consumiendo el tiempo, de hecho estoy consumiendo más tiempo del que tenía planteado, y es la horizontal. ¿Se acuerdan que le quité el primer signo pesos en la regla cuando era horizontal? Ahora lo que voy a hacer es quitar el segundo pesos y respetar el primero. ¿Por qué? Porque la constante ya no está al final de la columna, sino está al final de la fila. Por eso le quito solamente el segundo signo pesos. Cuando es al final de la fila, segundo signo pesos. Cuando es al final de la columna, primer signo pesos. Entonces me voy rápidamente, discúlpeme, pero pues esta ya de alguna manera lo entendimos la sesión pasada. Le digo nueva regla
Ay, perdón, me toca primero calcular los percentiles, discúlpeme que lo había olvidado nuevamente, entonces le digo percentil, punto INC, abro paréntesis, selecciono la serie de datos que le quiero construir, le digo 0,25. Cierro paréntesis. Ay, Dios mío, me equivoqué, le puse coma y es punto y coma. Recuerden que en algunos de sus sistemas operativos los puntos y comas son comas y los puntos, las comas son puntos en muchos de sus sistemas operativos. Entonces aquí lo que estoy haciendo es solamente calculando los 3 percentiles de manera rápida porque ya me está cogiendo el tiempo. Y entonces me voy a ubicar aquí en O. ¿Qué es lo que voy a hacer? El mismo diagrama de calor, solo que para un registro horizontal. Entonces le digo formato condicional, ahora sí le digo nueva regla, aplicar a las que contengan, que sea menor o igual que, selecciono la celda donde está el percentil 25, le voy a quitar el segundo signo pesos, vamos a ver si ese me deja, toca digitarlo, creo que es más fácil, P2, a eso le voy a poner un color, voy a utilizar la misma casuística, pero ahorita les voy a mostrar la forma en que generalmente se muestra esto, y le digo aceptar. El primer signo peso se respeta, en el anterior ejercicio se quitaba. Ahora me voy a formato condicional, le digo nueva regla, aplicar a las celdas que contengan primer cuchuflí, el percentil 25, le voy a quitar el segundo signo pesos, le cojo el segundo cuchuflí, selecciono el percentil 50, le quito el segundo signo pesos, el formato va a ser amarillo, le digo aceptar, no se preocupen si cambia de color, ¿sí? Nos vamos al siguiente. Entonces le digo formato condicional, nueva regla, aplicar a las celdas que contengan, entre, le pongo el percentil 50, le voy a quitar el primer signo pesos, me voy al segundo cuchuflí, me voy al percentil 75, le quito el segundo signo pesos, recuérdenlo, le digo formato, va a ser color naranja, le digo aceptar, le digo aceptar y me voy al último, formato condicional, nueva regla, le digo aplicar a las celdas que contengan, le digo que sea mayor que, selecciono el cuchuflí del percentil 75, le quito el segundo signo pesos, le doy segundo cuchuflí, le digo formato, selecciono el color rojo y le digo aceptar, aceptar. Ahora lo que hago es coger esto con la brocha y luego se lo doy para el resto de la serie. Este es el diagrama de calor como ustedes lo van a ver convencionalmente. Sin embargo, realmente cuando usted está viendo un fenómeno horizontal, los autores suelen utilizar más que el semáforo, el degradé, ¿sí? Es decir, una variación de un color de un extremo a otro, no como lo que yo hice con semáforo. Y ustedes lo vieron en muchos de los gráficos de COVID durante la pandemia. Voy a seleccionar otra serie de datos. Le digo formato condicional, le digo escala de color y voy a utilizar uno dentro de la escala de calor que es un degradé. Voy a utilizar la última opción disponible del degradé de la mitad. No sé si están viendo dónde estoy colocado. Le doy clic y esta es la forma como habitualmente ustedes lo vieron presentado. No sé si ustedes se dan cuenta que el rojo se marca más intensamente en ciertos momentos. Entonces, visualmente es mucho más rápido. Uno puede seguir cacharreando y utilizar un rango de blanco a rojo más exacto, un rojo más intenso, de manera que el rojo le marque cuando es el valor máximo de manera más rápida. Eso es el diagrama de calor. Aquí yo les hice una comparación de un fenómeno en el tiempo, pero usted podría tener en el tiempo diferentes enfermedades, en el tiempo diferentes unidades geográficas del fenómeno. En el tiempo esto, en el tiempo grupos étnicos, por ejemplo, en el tiempo ocupaciones especiales, en el tiempo podría tener divisiones de una misma enfermedad, enfermos, hospitalizados, muertos, letalidad, usted lo puede tener, y de esa manera construir algo que conocemos como un tablero de control. Parte del tablero de control lo vamos a ver en otra sesión que se llama la estratificación del riesgo, de manera de que usted tenga unos elementos para resumir la información y eso es un insumo que puede ser importantísimo en algo que denominamos en la gestión del riesgo de brotes y epidemias, el análisis del riesgo y a partir de ese análisis del riesgo su valoración. Entonces con eso trato de terminar lo que hicimos en la sesión pasada, cacharreen con ese formato condicional. Tiene un montón de usos adicionales que
necesita mucho más tiempo para verlo. Lo importante es, primero, que sepa que existe. Segundo, que si usted ya lo usa, tiene más funcionalidades. Tercero, que tenga ciertas precauciones, que no lo haga tan automático. Los epidemiólogos no nos podemos acostumbrar a hacer cosas tan automáticas. Si nos acostumbramos a hacerlo, muchas veces metemos la pata de manera continua, sin darnos cuenta. Les voy a entrar ya a lo que correspondía realmente a la sesión de hoy. Si ustedes han dado cuenta, la metodología para los que recién nos están acompañando es que suelo hacer un repaso de la sesión anterior de manera de que pueda reforzar el concepto. Entonces, si usted está buscando un tema específico, recuerden que tiene que ver la mitad de la sesión donde estaba programada y el inicio de la siguiente sesión, porque trato de que sea así para que de alguna manera la secuencia de lo que estamos viendo no se pierda. Entonces, hoy vamos a entrar al tema de las aberraciones. Entonces, suena feo, ¿no? No estoy hablando de las aberraciones que usted tiene, ni de ninguna forma no me atrevería a hacerlo. Sino cuando estoy hablando de una aberración, es un comportamiento extremo. Entonces, si yo la quiero definir, una aberración estadística es el hallazgo de un valor que no se encuentra dentro de un umbral histórico. Es decir, si yo hablo de un umbral histórico, es decir, yo esperaba, muchos de nuestros fenómenos son endémicos, que una enfermedad estuviera en tal valor con un ranguito. Si se sale de ahí, yo lo llamo aberración. En términos más sencillos, de lo que estoy hablando es que lo observado, es decir, lo que estoy viendo con mis datos de la vigilancia, es diferente de lo esperado. Entonces, hay una cosa importante y muchas veces muchos epidemiólogos dicen, pero es que como tenemos rezago de información, no podemos decir realmente cuánto es lo observado. Sí, pero si usted está viendo ya que con ese rezago ya se está pasando, pues preocúpese más porque con el rezago van a ser más casos. Entonces, cuando estamos hablando de una aberración en la jerga de quienes hacemos vigilancia, llamamos un comportamiento inusual. O sea, generalmente no lo llamamos aberración, lo llamamos es un comportamiento inusual. Entonces, si abordamos un poquito más el concepto, entonces, ¿qué pasa? Pues que para establecer lo esperado, tengo que entender dos cosas. Lo primero es que hay fenómenos que son muy frecuentes, por la enfermedad de diarrea aguda o la infección respiratoria aguda, medidas desde el nivel departamental, provincial, o sea, desde un nivel subnacional mayor. Y entonces yo no puedo utilizar conteos de casos. O es un fenómeno raro, como puede suceder con leptospira, que todavía para nuestra región es un fenómeno raro, donde la casuística es muy vasta. Entonces, existen métodos para establecer lo esperado cuando los fenómenos son frecuentes y métodos cuando los fenómenos son raros. Ojo, los métodos para los fenómenos frecuentes pueden ser útiles para los fenómenos raros, pero los métodos de los fenómenos raros no son útiles para los fenómenos frecuentes. Y además, depende mucho de cómo estoy comparando la información. Si la estoy comparando por semana epidemiológica, tengo que entender que generalmente son fenómenos raros. Muchos de nuestros fenómenos bajo vigilancia son fenómenos raros. La pregunta, ¿qué es raro? Pues menos, algunos dicen menos de 10 observaciones, otros menos de 15, otros menos de 30, otros menos de 60. Casémonos con el 60. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con el 60 como un fenómeno raro en conteo, en frecuencia absoluta. Entonces, los datos por semana epidemiológica generalmente son raros. ¿Sí? Por periodo ya empiezan a ser menos raros y los acumulados suelen ser no raros, excepto al inicio de la observación. Es decir, si yo estoy viendo tuberculosis y llevo una semana epidemiológica, los casos de tuberculosis son poquitos. A medida que va pasando el tiempo, yo empiezo a ver un aumento de casos. De hecho, hay eventos que yo no puedo analizar lo que pasó esta semana con lo que pasó la semana pasada, porque son eventos crónicos. Nosotros tenemos eventos infecciosos que están bajo vigilancia. Entonces, no los podemos vigilar por semana o por periodo, algunas cosas por periodo sí, sino que generalmente los analizamos acumulados. Entonces, ojo, existe cuando estoy pensando en lo esperado, porque al final lo que dijimos que era una aberración era algo diferente a lo esperado. Entonces necesito entender que es importante una lógica para lo frecuente y una lógica para lo raro. En la sesión de hoy vamos a ver una lógica para lo raro, no vamos a ver lo frecuente, lo vamos a ver la próxima sesión. ¿Qué explica una aberración? ¿Qué explica que yo tenga un comportamiento inusual? Primero, que haya un cambio de diagnóstico. Con la nueva PCR, ¿qué estamos viendo? Pues qué cosas, o sea, con las PCRs que se desarrollaron gracias a COVID, hoy día tenemos la capacidad en muchos hospitales o en muchos laboratorios de referencia de tener cada vez más sensibilidad para el diagnóstico. Y eso nos está ocasionando que podamos detectar más cosas que antes no se detectaban. Los cultivos bacterianos encuentran bichos que no habíamos visto.
Las PCR se encuentran rinovirus que habitualmente no se encontraban. O sea, ¿por qué? Porque no lo procesábamos en los paquetes comerciales habituales. Puede suceder que tenga una prueba rápida que funciona muy bien, con la cual estoy haciendo diagnóstico. Entonces, esos cambios diagnósticos pueden explicar una aberración, es decir, que esté teniendo un comportamiento inusual. También un sesgo de aprehensión. Generalmente, cuando llega un médico a una unidad de salud y esa unidad de salud viene descubierta, por ejemplo, o es un médico, nosotros decimos piloso, que tiene iniciativa, pues empieza a buscar enfermedades y eso hace que cosas que antes no se veían empiecen a vislumbrarse. Hace poco en un municipio del suroccidente del país tuvimos una pediatra que llegó con toda analizar el tema de los defectos congénitos y nos disparó la microcefalia en la población, la microcefalia en los recién nacidos. Eso se llama un sesgo de aprehensión. Estoy más preocupado por buscar. Si ustedes recuerdan nuestra primera sesión cuando les hablaba de la gerencia, hay que ser cuidadoso con esos fenómenos porque la vigilancia asume que siempre ha sido imperfecta y que esa imperfección es la que le permite que su monitoreo sea respetable. Lo otro es un hecho mediático. Entonces, el hecho mediático puede hacer que la gente consulte más cuando habitualmente no lo haría. Entonces, si un ministro de salud sale y dice, todo lo que tenga fiebre es una preocupación para nosotros, pues todos los que tienen fiebre consultan y van a aparecer diagnosticados con una enfermedad de interés en salud pública muchas veces. Entonces, yo tengo primero que revisar si lo que está ocurriendo con ese comportamiento no son las tres cosas anteriores o si me estoy enfrentando a un real cambio, ¿sí? Que es lo que finalmente hacemos en la gestión del riesgo cuando hablamos de verificar una información. Entonces, eso es lo que explica una aberración. Entonces, hay dos tipos de aberraciones, las positivas y las negativas. Las positivas son al aumento, las negativas son hacia la disminución. Disculpen que me quedó ese error en la diapositiva. Cuando le dije que el diseñador de la inteligencia artificial hiciera esa vaina sola, me repitió la palabra, disculpen. Entonces, la positiva es el aumento, la negativa es la disminución. Nosotros solemos utilizar el naranja o el amarillo para el aumento y el gris para la disminución. No todo aumento ni toda disminución es una aberración. Es decir, yo puedo tener 5 casos en el histórico y ver 4. Entonces, sí, tengo una disminución, pero esa disminución es estadísticamente importante, lo que tenemos que preguntarnos. Yo tengo 4 casos y estoy viendo 10. Eso es estadísticamente importante, es lo que tengo que preguntarme. Entonces, hay disminuciones y aumentos, eso no es sinónimo de aberración. La aberración es un concepto estadístico. Una aberración positiva puede ser un brote y una aberración negativa puede ser un éxito. O sea, un aumento me está hablando de un brote. Una disminución, que sea realmente una disminución, es un éxito. Algo está pasando que estoy haciendo bien, ¿sí? O puede suceder las 4 preguntas que nos hacíamos antes. Ojo, cuando tengo una aberración positiva y dura una semana epidemiológica, sobre todo los fenómenos infecciosos agudos, ojo, también puede suceder con algunos fenómenos crónicos agudos. Una cosa loca, no estoy diciendo. Intento de suicidio, un poco dentro de la lógica general de la salud mental. El suicidio como tal, las intoxicaciones, los defectos congénitos, eso también me constituye de alguna manera patrones. Entonces, si ya va una semana, ojo, riesgo, aquí está pasando algo. 2 semanas, póngase en alerta. 3 semanas, usted puede estar en tu epidemia. De hecho, la definición estadística en muchos sitios es que 3 semanas con un aumento inusitado de casos, usted lo debe corresponder, lo debe caracterizar como una epidemia. La aberración negativa me puede estar hablando una semana que se cayó la vigilancia y hay que recuperarla, un silencio. 2 semanas puede haber un impacto de una intervención, algo se inventaron. 3 semanas tengo que entrar a certificar si realmente llegaron a una situación de control o éxito que va a ayudar a otros a que hagan lo mismo para evitar que tener más casos, ¿no? En algunas de las iniciativas comunitarias que hicieron con los primeros casos de COVID, los primeros casos de COVID en las olas, no estoy diciendo los de 2020, sino cuando vienen las olas, algunas comunidades se mueven y controlan mucho a los sintomáticos respiratorios. Eso puede ser muy útil, un ejemplo, y eso hace que se caigan los casos de acuerdo a lo esperado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Para los eventos raros, ¿sí? Para los eventos de baja frecuencia, nuevamente, ¿cuáles son bajas frecuencias? Menos de 60. Si uno es exigente, se puede ir a menos de 30. Si es más exigente, algunos dicen menos de 15 y otros menos de 10. 10 casos por semana o 10 casos totales acumulados. Yo me voy a ir con el 60, que el 60 me funciona bien de manera general para el mes que voy a utilizar.
Entonces, ¿qué puedo utilizar? Una prueba de hipótesis. Una de las personas que participan en este curso me hizo la pregunta, ¿qué es una prueba de hipótesis? Un poco la invitación es que esto es para gente que hace vigilancia y que tiene una formación en epidemiología. Sin embargo, me voy a tomar un momentico del tiempo para explicar qué es una prueba de hipótesis. Discúlpeme si de manera castiza no corresponde al concepto robusto estadísticamente para aquellos que sepan un poquito más de estadística que nos acompañan en la sesión de hoy. La prueba de hipótesis realmente es una competencia entre dos animales. Algo que llamamos una tortuga, que casi nunca gana una carrera, y una liebre que casi siempre gana la carrera. Entonces yo lo que digo es, muy posiblemente la liebre es la que va a ganar, pero mi esperanza es que la tortuga gane. Eso es lo que yo planteo, eso es lo que se llama, ¿cuál es su hipótesis? En este caso, mi hipótesis es que lo observado es diferente a lo esperado. Si lo que estoy viendo puede ser diferente a lo esperado, la tortuga va a ganar. El paso 2 es constituir dos hipótesis, la liebre y la tortuga. La liebre es que el mundo sigue igual, sigue ganando la liebre. Es decir, lo observado es igual que lo esperado. La segunda hipótesis, le llamamos la hipótesis alternativa, es que la tortuga le va a ganar a la liebre. Es decir, que lo observado es lo esperado. Luego de eso, utilizo una prueba estadística. Hoy vamos a utilizar una prueba estadística que sirve para fenómenos raros que tienen una distribución continua. En este caso, conteros, que son distribuciones continuas, no me sirve para tasas, con eso no me sirve para tasas, solo me sirve para conteros, que es Poisson. No es Poisson, sino Poisson, porque ese man no era francés. Entonces, con eso, yo lo convierto, o sea, me voy a un banco con ese cálculo y convierto eso que me están dando para saber quién gana, algo así como chance, como una quinela, como una lotería. Me voy a una casa de cambios y lo cambio por valores de. Si la probabilidad de aceptar la hipótesis nula es menor del 5%, eso quiere decir que no me puedo quedar con la nula. Entonces, como no me puedo quedar con la nula, ganó la alternativa. Es la forma más sencilla. Es decir, pareciera que iba a ganar la liebre, no lo logró porque se durmió. ¿Sí? Eso de dormirse no sucede casi nunca. Y gana la tortuga. Cuando P es menor de 0,05, gana la tortuga. Eso es lo que vamos a aprender a hacer de manera muy sucinta. ¿Sí? Y con eso cerraría. No les voy a mostrar la fórmula de Poisson. Ustedes lo pueden hacer básicamente, pero Poisson necesita 3 ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? El primer ingrediente que necesita es un valor esperado. Ese valor esperado puede ser lo que sucedió en un periodo anterior, que puede ser el periodo epidemiológico anterior, la semana anterior, ese puede ser una forma, o el promedio de las últimas 30 semanas, el promedio de las últimas 10, de las últimas 7, lo que ocurrió el año pasado para el mismo periodo, el promedio histórico, que es lo que ustedes saben hacer en los canales endémicos. Todo eso yo lo puedo utilizar como lo esperado. ¿Qué es lo observado? Pues lo que estoy viendo, el valor que estoy obteniendo. Y me faltaría el área bajo la curva, que es el área que me va a determinar la función de aceptar la hipótesis nula. Entonces, Excel tiene una ventaja y es que me hace toda esa carreta que les acabo de explicar, la hace automáticamente. Entonces, me voy a ir a los datos. Ahora no me quiere salir de la presentación. Ya. Y me voy a esta de manera para los últimos minutos de esta conversación. Entonces, me voy a ir a mis datos. Disculpen, voy a borrar estas columnas. Voy a borrarlas, las eliminé, ¿sí? Solamente para que me quede más fácil hacer el ejercicio. Noten que en este caso tengo el número de casos, ¿sí lo ven? Para cada departamento tengo un número de casos. Entonces llega y me dice, para el departamento de Amazonas, ¿no? Aquí en verde, no es que lo haya hecho automático, estoy viendo una muerte durante este año, durante el 2023 en este caso. La pregunta que me hago es, ¿y eso es una diferencia con algo? Porque recuerden, no presento datos transversales solamente, sino que los contrasto. Entonces tengo un caso. Digo, bueno, ¿y contra qué lo contrasto? Entonces voy a hacer el primer ejercicio, que es contrastar contra el valor del año anterior. Yo tengo que ser cuidadoso con qué año escojo, con qué periodo escojo. Porque, por ejemplo, 2020 y 2021 no son buenos años para escoger determinados eventos de vigilancia. Entre otros, porque muchos de ellos se controlaron con las medidas no farmacológicas y segundo, mucha gente no consultó durante ese periodo porque los servicios de primer nivel o de atención primaria se suspendieron temporalmente. Entonces me voy a ir a J2 y aquí voy a poner, pero primero le pongo un título, valor de P,
Y me voy de una vez al cuarto paso de la prueba de hipótesis. ¿Cuál es la prueba? El valor, en este caso, 1 es igual a 7, hipótesis nula. 1 es diferente de 7. Les estoy marcando aquí cuál es el 7 del que les estoy hablando por si se perdieron. ¿Sí? Hipótesis nula, el 1 es igual que 7. Hipótesis alternativa, el 1 es diferente de 7. Entonces me voy al valor de P, le voy a decir igual Poisson.dist, ¿sí? Abro paréntesis y noten que él en el pop-up que me saca, en el mensajito que me saca, me dice, necesito 3 datos, X, media y acumulado. El acumulado es qué área bajo la curva quiero mostrar, que en este caso es el área de comprobación de la hipótesis nula. Entonces, ¿qué le voy a decir? X es el observado. Entonces, X es donde está la casilla verde. Entonces, selecciono la celda donde está la casilla verde. Punto y coma o coma si su sistema operativo está en inglés. Lo segundo que me pide es cuál es el esperado. Entonces, voy a utilizar lo que pasó el año anterior. ¿Sí? Es una de las formas. Los epidemiólogos no nos quedamos con una sola forma. Empezamos a ver diferentes alternativas, lo que llaman en la lógica de la epidemiología el análisis de sensibilidad. Busco diferentes alternativas. Y entonces ahora voy a seleccionar lo que pasó en 2022, es decir, la columna H2, la casilla H2, que es lo que voy a entender como lo esperado. La fórmula lo llama promedio. En la fórmula original de Poisson la llama lambda por su letra en griego. Le doy punto y coma y le voy a decir lo que queda del área bajo la curva. En eso no me voy a detener en detalles estadísticos, discúlpeme, pero sé que el grupo tiene diferentes niveles de estadística y no me detengo en eso. Entonces le voy a poner 0 o falso. Créanme. Cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, ¿cuánto me da en este caso el valor de P? El valor de P me está dando, voy a dejar 4 decimales solo para ilustrar, me da menor de 0,05. 0,05 es equivalente a 5%, una proporción del 5%. Como me da eso, yo estoy diciendo, esto no puedo quedarme con la hipótesis nula. Como no me puedo quedar con la nula, gano la alternativa. ¿Y la alternativa qué dice? Que el 1 y el 7 son diferentes. Como en este caso, el 1 es menor que el 7, el 1 es lo que estoy viendo, yo digo que tengo una aberración negativa. Tengo una disminución estadísticamente significativa. En este caso, lo observado era 1, que es lo que tengo en verde, lo esperado era 7. Estoy viendo menos que 7. Es decir, estoy diciendo que tengo un descenso. Perfecto. Ahora, ese descenso es una aberración. ¿Cómo lo sé? Con el valor de P. El valor de P me dio menor de 0,05. 0,005. 0,05. Como me dio menor, yo digo, sí hay una aberración. Hay una aberración negativa. Estoy teniendo un descenso en el departamento de Amazonas. Alguien muy piloso dirá, oiga, lo de los colorcitos, ¿se acuerdan? Lo del diagrama de calor. Para de una vez ahorrarme a mí la pereza de saber cuál es el valor de P que me importa, creémosle una regla de color para que me muestre aquellos departamentos donde realmente hubo una diferencia. Entonces yo le digo formato condicional, nueva regla, a las celdas que contengan, cuando sea menor que 0,05. Le voy a poner un color amarillo, naranja, solamente para hacer el contraste. Le digo aceptar y le digo aceptar. Entonces, él me lo marca automáticamente. O sea, me dice, usted tuvo ahí una diferencia. Entonces, me ahorra tiempo, ahorra la pereza de saber si el departamento tiene o no un comportamiento estadístico diferente. Ahora lo que hago es bajar estos datos. O sea, copio esa misma fórmula. Noten que él me muestra dónde hubo diferencias y dónde no las hubo. ¿Sí? Me está mostrando dónde hubo diferencias y dónde no las hubo. Entonces me dice, en el departamento de Amazonas usted tuvo una aberración. En el departamento de Antioquia tuvo una aberración. En Arauca no. En Arauca estuvo dentro de lo esperado. En el distrito de Barranquilla estuvo dentro de lo esperado. En Atlántico estuvo por fuera de lo esperado. Sí, eso tuvo una aberración. Todo lo que está marcado en naranja en este momento es una aberración. Ahora, ¿qué me falta? Ponerle si el moquete es positivo o si es negativo. ¿A alguien se le ocurre cómo lo podría hacer? Lo podría hacer con un incremento o un decremento.
¿Se acuerdan que vimos las tasas incrementales? Entonces, la tasa incremental te puede decir perfectamente el valor observado, que dijimos que voy a escribir solamente para recordarles. El incremental es observado menos esperado dividido entre lo esperado. Ese es el incremental. Entonces yo llego y le digo más, ¿sí? Entonces selecciono el observado, que es la celda I2, menos el esperado, que es la celda H2, lo pongo entre paréntesis para que sea más fácil y lo divido entre lo esperado. Le doy Enter y a eso le puedo poner un signo de porcentaje. ¿Sí lo ven? Entonces yo puedo tener incrementos y decrementos de diferentes fenómenos. No sé si alcanzan a toparlos. Solamente un truquito porque esto es harto, ¿no? Que aparezca un símbolo así de eso no existe, ¿cierto? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, es un truquito que les enseño por si no lo saben. Yo le escribo sí, punto, error, abro paréntesis, punto y coma al final de mi fórmula y le escribo dejar en blanco. Dejar en blanco es con doble comillas. O sea, si aparece ese error, no me lo muestre, más bien déjelo en comillas, déjelo en blanco. Eso es lo que le estoy diciendo al sistema. Les vuelvo a poner la fórmula para aquellos que lo vayan a detallar después. O sea, puse la fórmula entre otra fórmula que se llama sí error. Y luego lo que hago es arrastrar. Entonces, no de que ya no me aparece ese valor harto, ¿no? ¿Sí? Entonces me ahorra 5 milisegundos de mi trabajo. Entonces ahí veo cuándo la aberración es negativa y cuándo es positiva. Si alguien quiere ser juicioso, puede hacer una fórmula condicional. ¿Sí? Voy a escribir la fórmula condicional rápido porque ya se me está acabando el tiempo, pero yo le digo igual si, abro paréntesis, se cumplen estas dos condiciones. Entonces le pongo la Y, abro paréntesis. Esta celda es menor de 0,05, punto y coma, pero adicionalmente este es mayor a 2, es mayor de 0. Cierro paréntesis, entonces a eso lo voy a llamar una aberración positiva. Disparo la segunda condición con la Y también y le digo nuevamente, si este valor, ya se los abro solamente para que la tengan fija y la puedan cacharrear cuando se pongan a cacharrear con sus datos, es menor de 0,05, pero adicionalmente este valor es menor que 0, punto y coma, abro comillas, eso se llama aberración negativa. Cierro comillas. De lo contrario, se llama normal. Cierro y cierro dos paréntesis. Discúlpeme, corro para que vean la fórmula completa. Por acá me faltó un paréntesis, discúlpenme. Y ahora sí quedó completa. Discúlpeme, la cierro y vuelvo y la abro. Si es menos de 0,5 y el incremento es mayor de 0, entonces se va a llamar una aberración positiva. Si es menor de 0,05, pero es negativo, es menor de 0, la voy a llamar negativa. De resto es normal. Entonces es una forma de meter la expresión para que me lo lleve a si es una negativa o es una normal. Yo podría con colores utilizar la jerga de colores que estamos utilizando en el instituto en Colombia, que es cuando es negativa es gris, cuando es positiva es naranja o amarilla. Estoy un poco de acuerdo al contraste que utilicé. Para finalizar, así como utilicé como panorama de comparación lo que pasó el año anterior, alguien podría decir, sí, pero eso no es como tan robusto estadísticamente. Entonces yo lo que voy a utilizar ahora es el promedio de muertes. Puedo utilizar el promedio de muertes. Alguien hubiera podido decir, voy a utilizar el promedio, si yo estoy con este periodo epidemiológico, voy a comparar contra el periodo epidemiológico anterior, eso es plausible. O voy a hacer, a mí me gusta mucho ese, comparar las últimas 4 semanas, no, que no necesariamente es un periodo epidemiológico real, porque puede ser las 2 semanas de un periodo epidemiológico más las 2 semanas del siguiente periodo epidemiológico comparado con las 4 semanas anteriores.
A mí me gusta mucho ese método, me parece muy sencillo. Entonces, para este caso voy a utilizar un promedio. Entonces le digo igual promedio y abro la matriz de los 6 años anteriores para este caso. Entonces, la matriz de los 6 años anteriores me dice que yo esperaría alrededor, perdón, en este caso me lo está dando, ¿qué? Me lo está dando con decimales. Recuerden que el Poisson no lo puedo utilizar para decimales. Entonces, aquí yo aclaro para que se vea más fácilmente los datos. Me dio 2.5. Entonces, yo le voy a decir, para que me lo muestre bien, le voy a decir redondear, abro paréntesis, punto y coma, y le pongo un 0 para que me redondee. ¿Listo? Y ahora le corro para abajo. ¿Listo? Y la fórmula es el mismo Poisson. Solamente la voy a repetir, solamente para que lo recuerden. Le digo Poisson.dist, abro paréntesis, él me pide primero el valor observado, que es el valor verde. Luego me pide el valor esperado. Primero el observado, luego el esperado. El esperado en este caso va a ser el promedio, que es lo que está en la casilla ahí. Punto y coma, 0. Y ahí tengo el valor de P. Con respecto al promedio, ya no tendría un comportamiento estadísticamente diferente. El 3 y el 7 son iguales. Por eso la importancia de no quedarse con un solo método. Si varios métodos me está diciendo que estoy ante una aberración, pues, si hay métodos que no me muestran esa aberración, pues me está diciendo tranquilícese. Si hay unos que sí y otros que no, usted tiene que seguir esculcando información. Eso es lo que le dice el método. Entonces, noten que hemos entendido hoy el concepto de aberración. Los epidemiólogos no nos quedamos conformes con ver lo que está pasando, sino que siempre tenemos que hacer un contraste. El contraste se puede hacer con un periodo anterior o se puede hacer con un promedio de periodos. Esos promedios pueden ser los relativamente anteriores a lo que estoy viendo o el histórico del mismo periodo que estoy observando. Es decir, hay muchas alternativas para hacerlo. A mí no me gusta decirles váyanse con esta, sino traten de combinar periodos. Es decir, no utilicen un solo método. Si usted utiliza un solo método, se mete la cápsula, se mete la burbuja. Y si se mete la burbuja, mete la pata. Errores. Con eso hemos terminado nuestra cuarta sesión de los métodos para el análisis de datos para la vigilancia en salud pública. Por favor, diligencia en la asistencia, es importantísimo. Ese diligenciamiento de la asistencia nos permite monitorizar si es necesario intensificar en algunos temas, porque a veces la inasistencia nos está refiriendo problemas que pueden tener para la comprensión de algunos temas, o un poco engancharlos y motivarlos a que pueda hacerse de manera más eficiente. Les agradecemos a todos los que están participando, en especial a todo el grupo de formación de talento humano por preparar la sesión. Recuerden que estas sesiones se están colgando en el canal Aula Virtual INS. Usted escribe en YouTube Aula Virtual INS y ahí se va a encontrar estas sesiones grabadas. Es posible que en algunos momentos se vayan a quitar porque les pedí que me las editaran porque se grababan con los primeros 30 minutos de espera y estoy haciendo para que por favor me las corten y que sea de alguna manera más empaquetado posible. Espero que esta sesión les haya sido de utilidad. Nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias por su atención. Hasta luego.